Sean todos muy bienvenidos el día de hoy y una vez más tengo el honor de entrevistar a Joan Garriga. Él es experto en buen amor de pareja, entre tantas otras cosas, y viene recorriendo un largo camino desde la psicología, desde la Gestalt, el Enneagrama, las constelaciones familiares, y además de ser escritor de grandísimos libros que seguramente muchos de ustedes conocen y de impartir talleres a lo largo del mundo. Así que mientras esperamos que se conecte Joan, quiero contarles que en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de diferentes temas que estoy segura que te van a atravesar, desde un lugar o de otro. Porque en este camino, donde muchas veces desde la espiritualidad y el desarrollo personal rosa, romántico, creemos que cuanto más avanzamos, menos vamos a tener para ordenar, para integrar, para ver. Y resulta ser que en la práctica pasa todo lo contrario, ¿no? Cuanto más entrenamos la mirada para poder ver desde la perspectiva del alma y un poco menos desde nuestro pequeño ego, cuanto más vamos trabajando en nuestros hábitos, en nuestro sistema de creencias, para transitar la vida un poco más desde nuestro aspecto adulto y menos desde nuestro aspecto infantil, bueno, pareciera ser que el camino se abre, ¿no? En lugar de cerrarse, y la gama de posibilidades es infinita. Podemos llegar tan lejos y tan alto como nos lo propongamos, ¿no? Así que vamos a estar conversando con Joan de diferentes temas. Tenemos planeado una entrevista muy linda para el día de hoy y los voy saludando a todos los que se van conectando. Cuéntenme desde dónde se conectan. Así vemos si son buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Y mientras lo esperamos a Joan. Ahí vi que se conectó Vero Gadea. Hola Vero, muy buenos días para vos. Bueno, buenas tardes ya. Y cuéntenme también si les gustaría dejar alguna pregunta en especial para Joan, que aquí estamos muy atentos, los vamos a estar leyendo a todos. Ya se está sumando Joan. Bueno. Hola Hola, Susi. Joan, bienvenido. Nada, mucho gusto en verte, Un Vicky. gusto enorme. Eh, Siempre, muchas veces que paso por Buenos Aires, tú me entrevistas en un programa tuyo también, en una radio, no sé cómo es, pero bueno, gracias también por este encuentro de hoy. Así es. Bueno, muchas gracias a vos por estar junto a todos nosotros. Y Joan, haciéndole un poquito de lugar a la actualidad, no podemos pasarlo por alto, perdón. Hubo un corte de energía reciente en gran parte de Europa que afectó a España. Primero, saber cómo estás. Y segundo, si en este tiempo sin tanta conexión con el afuera has conectado con alguna reflexión que quieras compartir de lo que nos está tocando vivir como humanidad. Bueno, a ver, no es algo realmente dramático lo que sucedió porque duró muy poco tiempo. Ahora, el sentido de la agitación a veces es muy grande por parte de algunas personas. Entiendo que si uno estaba en un tren y se quedó parado en un túnel, esto puede ser angustioso, pero bueno, no ha pasado nada muy grave y para mí pues me pareció un poco como con la pandemia, que te entra como descanso, porque nada, aproveché para leer. eh, Estoy leyendo un autor que se llama Jack Kornfield, que tiene un libro que es Después del éxtasis, la colada, que está un poco en sintonía con lo que decías tú, que cuanto uno más avanza, en realidad, claro, los retos son mayores porque supuestamente uno se vuelve más capaz de abrazar el dolor, de sentarse sobre aquellas partes sombrías que también forman parte de uno para rescatarlas de la oscuridad y ponerlas también al servicio de la vida.
Así que ganar conciencia, que está tan de moda, no se puede considerar intrínsecamente una fiesta, sino que a veces es una especie de vía crucis, ¿no? Pero nada, yendo a lo que me preguntabas de ayer, yo creo que se ha hecho mucho ruido y claro, fue extraño porque de repente todo se cae, tampoco funcionaban los teléfonos ni el wifi y entonces, pero bueno, a mí, mira, el día anterior, el domingo había estado viajando en tren desde Valencia, pero ayer me tocó un día tranquilo, así que di un paseo para ver cómo estaban las calles y bueno, había mucha más gente en la calle porque claro, los transportes metropolitanos, subterráneos no funcionaban, pero ya. Hoy vuelve a estar la vida como siempre. Bueno, muy bien, muy bien. Joan, me encantaría continuar esta entrevista hablando como primer tema de la humildad y de la arrogancia. Creo que mientras más desaprendo y aprendo nuevamente, la humildad se va haciendo más presente como esa llave que abre, no sé si todas las puertas, pero sí abre muchas, ¿no? Em, y bueno, sobre todo quienes nos dedicamos a acompañar personas, creo que es la materia obligatoria estar comprometidos con detectar esos rincones de arrogancia donde en algún lugar todavía creemos que la vida nos debe y entramos en reclamos y todas esas cosas que se ponen en juego y volver a la humildad. ¿Qué nos podés contar de la humildad? Primero, ¿qué es la humildad para vos y cómo trabajarla desde este compromiso de que sea una forma de vida, ¿no? De alguna manera. Bueno, a ver, eh, desde luego la humildad es un valor que es, que es como el- como lo que cura el orgullo. Y hace poco explicaba que vi un día un programa y había un periodista que había pasado por un cáncer de próstata bastante duro y entonces él decía que había dos tipos de personas en la vida, los agradecidos y los acreedores. Y los acreedores son aquellos que gritan yo y la vida no me trata suficientemente bien, no me da lo que merezco. Eh, y los agradecidos son aquellos que han cultivado una cierta humildad y que entonces miran a la vida y agradecen lo que les da. Pero claro, a veces esta humildad, como en el caso de este hombre, que es un periodista, sobrevino como consecuencia de su proceso de enfermedad que le puso prácticamente frente al gran poder de la muerte. Y ante este gran poder de la muerte y el misterio extraño de la vida, es raro que uno siga considerándose muy orgulloso, muy grande, porque no queda otra que inclinarse, no queda otra que tocar la tierra, porque en definitiva donde vamos a parar es a la tierra. La tierra no será leve, la tierra nos acogerá, así que bueno, yo creo que la humildad tampoco es uno que uno se levante por la mañana y diga, bueno, puede decir voy a practicar la humildad. Y de hecho a algunos tipos de caracteres les viene muy bien. A otros tipos les viene bien decir yo valgo, yo soy, depende del carácter de cada quien, pero de todos modos en el camino de la vida, a partir de un cierto momento, pues, pues uno se da cuenta de que el yo o el ego no, no, no es el, digamos, no es el que tiene que conducir el vehículo, ¿no? Sino que el vehículo tiene su propio Tao, sus propias reglas, su propia autorregulación. Entonces uno se vuelve, sí, supongo que más humilde, ¿no? Cuando siente que la vida es mucho más grande, que uno forma parte de algo más grande. Yo creo que es liberador contactarse con la pequeñez también y que es muy cansado tener que estar defendiendo una imagen, una posición, un rol, una supuesta identidad. Por ejemplo, en este libro de Jack Kornfield que habla
bueno, de maestros espirituales y habla también claro, de los pecados en el mundo espiritual y como algunos maestros quedan pegados a su rol y tienen que ejercer una función y entonces reprimen cuando están enojados, reprimen cuando están no sé qué, cuando están confusos, que forma parte de la realidad, ¿no? Y bueno, yo no sé, por lo menos me predico para mí y para quien me escucha también que el aliado principal que nos sostiene es la realidad tal y como es. Y a veces estamos enojados y a veces estamos alegres y todo es cambiante y todo se transforma y todo pasa. Y hace poco en un programa de radio decía, a veces se trata de levantarse por la mañana y despierto, porque esta es la clave, despierto, sentarse a contemplar el espectáculo de las cosas. Y uno mismo es un espectáculo, una sensación en el hombro, una angustia en el pecho, un pensamiento que flota. Qué increíble espectáculo. Siempre están ocurriendo cosas adentro de uno y luego miras afuera y es otro espectáculo, ¿no? Y entonces, claro, quien se sienta a ver el espectáculo, pues es el atendedor, el atestiguador, en resumen, la conciencia, ¿no? Y, bueno, desde este lugar, pues parece que, que a uno no le dan tantas ganas de ser alguien, de ser alguien. O sea, es, bueno, muchas tradiciones recomiendan más bien ser nadie. Mm. Decía, decía Nisargadatta, decía, cuando uno mira hacia adentro y encuentra que no hay nadie, esto es sabiduría. No hay que defender ninguna identificación de nada. Y cuando uno mira hacia afuera y entonces, o sea, cuando uno mira hacia adentro y encuentra que es nada, esto es sabiduría. Y cuando uno mira hacia afuera y encuentra que es todo, esto es amor, ¿no? Ah. Así que, bueno, humildad, orgullo. Mira, en la Divina Comedia de Dante, el orgullo es el peor de los pecados, ocupa la cima más profunda de los infiernos. En realidad, el orgullo son los ángeles que en lugar de ponerse al servicio de lo humano, querían permanecer en la visión de lo divino y entonces fueron castigados por este exceso de orgullo, ¿no? Así que el orgullo es el peor de los pecados y claro, lo que contrarresta el orgullo es la humildad, Mm. la humildad. Me encantó. Vos sabés que esto nunca te lo había contado, pero la primera vez que fui a un taller intensivo en Buenos Aires, de los que impartís cada año, todavía era en el hotel chiquitito del centro de la ciudad. ¿Te acordás? Era un salón más chiquito que los Ah, eventos que... era un salón muy alargado, Ese mismo, rectangular. Ah, exacto, exacto. sí, sí. Yo había ido por Eh, primera vez y hiciste una especie de chiste donde dijiste algo así como, no compren todos mis libros porque todos hablan más o menos de lo mismo. Y yo en ese momento dije, quiero leerlos todos. Y te ganaste mi corazón en ese instante y así fue. Y dije, qué hombre humilde, ¿no? Porque realmente éramos muchísimos, si bien el salón era más pequeño que los de ahora, éramos muchos. Y claro, te vi tan humilde que lo empecé a admirar y dije, bueno, esta está como potencialidad en mí, quiero aprender con Joana, así que no pierdo oportunidad cada vez que sacás un pues, libro, venís a Buenos Aires, pues ahí estoy. entonces es una buena técnica comercial decir a la gente que no compren mis libros, ¿no? Sí, Pero sí, mira, sí. sobre la humildad, a veces cuento la anécdota de que hace unos años mi hijo tenía una novia que era muy desparpajada y estaban aquí en casa y entonces yo estaba en el salón y entonces viene la novia y me dice, Joan, una pregunta, ¿tú eres humilde? Y, y yo le dije, me lo pensé y le dije, pues mucho, mucho no me parece. Le dije yo, no. Y entonces volvió al cuarto donde estaba con mi hijo y mi hijo
escucho que mi hijo le dijo, ¿ves? Yo ya te lo decía, que no era tan humilde. Estaba avisada. Me encantó, me encantó. Y bueno, lo veo cada vez que te veo en una entrevista, muchas veces te hacen una pregunta y empezás diciendo no sé o yo qué sé, y cuando volvés a decir algo es una magia y un saber y un conocimiento impresionante y tenés esta capacidad de sumar tantos autores, tantas filosofías, tantas miradas que siempre te lo digo, me resulta hermoso. Así que creo que la mejor manera de aprovechar tu presencia en este vivo es preguntarte sobre la humildad, que como te digo, me parece que es un recurso y un valor que tenés, aunque vos no lo sepas tanto, muy, muy trabajado. Entonces, si hablamos de humildad y de tomar nuestro lugar, ¿no? Ir tomando de a poquito, porque obviamente estamos en este camino escuela que es la vida y estamos aprendiendo y probablemente sea una materia que nos llevemos, ¿no? Para adelante y no acabemos de cursar, pero todo lo que podamos hacer sin dudas va a sumar. Si hablamos de tomar nuestro lugar en la vida, tenemos que hablar de, desde el abordaje sistémico, tomar nuestro lugar como hijos, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que tengamos la fuerza disponible a la hora de girarnos en nuestra vida para desarrollarnos en las diferentes áreas que nos tocan. Entonces, te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante trabajar en el vínculo con mamá y papá y sobre todo darnos cuenta cuando nos escuchamos diciendo esto ya lo sané, yo ya tomé, yo ya tengo, yo ya soy, entender que esto es un camino y que cada paso es un punto de llegada, pero también un punto de partida? Bueno, padre y madre son el principio, o los representantes visibles del principio, ¿no? Porque luego están los invisibles, que son los padres de nuestros padres, los abuelos, en fin, todo un árbol genealógico que ha sido rico, que ha sido frondoso, que ha dado frutos, y nosotros somos el fruto de este árbol genealógico. Y padre y madre es como, ahí se cuece nuestro ser, se cuece nuestra actitud, se cuece nuestra manera de estar en el mundo, se cuece ya en el vientre de la madre, se cuece en la fecundación. De hecho, venimos un poquito cocidos por lo que ha pasado en el árbol genealógico. Entonces, claro, pero padre y madre son determinantes y cómo hemos vivido nuestra infancia, cómo ha sido el vínculo con el padre, cómo ha sido el vínculo y la relación con la madre, cómo ha sido el vínculo con los dos padres. Y cada persona es una historia. Ahora vengo de Valencia el fin de semana y trabaja una mujer por un asunto de pareja, pero la madre se embarazó del padre en unas vacaciones, pero la volvió embarazada, la familia de ninguna manera quiso aceptar esto y se casó con otro hombre que la tomó a ella como hija, sabiendo que no era hija suya. Entonces, bueno, ahí pues mira, hay un padre biológico al que no conoce, una madre, un padrastro, un padre de crianza, pero todo este es el magma o el crisol fundacional que empieza a crear las redes y un tejido de cómo la persona funcionará en la vida. En definitiva, los padres representan la vida, por eso es tan importante clarificar y ponerse en paz y soltar amarras y autodenunciarse las propias posiciones manipulativas que hacemos frente a los padres, transformar este lugar, generar la humildad suficiente para tomar lo que viene de los padres y implícito en esto al final hay un gran sí, que esto nos hace la vida más fácil en todas las áreas posibles, en la área de la pareja, en la área de la salud, en la área del trabajo, qué sé yo. Antes he visto algo que tú hablabas que me pareció muy bonito, que justamente hablaba un poquito de esto, ¿no? De la importancia cuando vamos a la pareja de no confundirla con una, no, con una parte parental, ¿no? Sino que ir a la pareja como, como diríamos, eh,
rellenados de nuestros padres o en paz con nuestros padres para no empezar la guerra con nuestra pareja a la que acabamos confundiendo con una figura parental. Así que yo creo que esto es como muy importante, es el principio de los principios y nos asegura, es como una buena tierra para que el árbol que somos pues crezca sano y dé frutos y disfrute del sol y disfrute del agua y disfrute de la lluvia, que este es el objetivo, en cierto modo, de la vida, ¿no? Así que trabajar el árbol genealógico, los impactos que ha habido, familiares, sociales también. Cada vez que voy a Argentina, tomo más cuenta clara de cuán importante es el drama o la bendición, el trauma, todo junto, porque a veces trauma y bendición también van juntos de la migración. Casi todos los argentinos sois hijos de migraciones recientes. Recientes quiere decir los últimos 150 años. Y claro, ahí te encuentras, siempre es la gran pregunta, ¿qué les hizo migrar? Entonces hay gente que escapa de que quiere tener una vida mejor, o pasan hambre y buscan nuevos horizontes, o hay persecución, o hay asuntos de guerra, o hay asuntos políticos. Pero claro, cada migración no deja de ser un corte en el alma, un desgarro en el corazón que luego hay que integrar y asumir, pero es como si cuando cortas la rama de un árbol, el árbol en cierto modo padece, luego sí que sutura, se cura. Entonces, por ejemplo, en Argentina el árbol genealógico de la mayoría de los argentinos contiene en dos, tres, cuatro generaciones el impacto de una migración que supuso una ruptura, un desgaje, ¿no? Por un lado, esto significa que es el mundo de las personas audaces que tuvieron la audacia de sobrevivir y sois grandes buscadores, buscavidas, como se les llama a los argentinos a veces, pero al mismo tiempo es como a veces dan ganas como decir, tranquilos que estás en casa, tranquilo que estás en casa, no como, como cómo reparar esta vivencia de este desgajo del árbol y que ahí donde hubo una amputación, entre, en cierto modo, porque claro, se quedaron los hermanos, se quedaron los padres, se quedaron las parejas, se quedaron, qué sé yo, y con suerte quedaron bien y con menos suerte pues quedaron mal los progromos, las persecuciones. Entonces, bueno, claro, el árbol genealógico en el que de donde vienen nuestros padres es determinante también en cómo nuestros padres acaban siendo nuestros padres. Es, claro, yo lo he explicado en esto de que hay cosas que no han sido resueltas en el árbol familiar que luego generan dificultades en que los padres puedan tomar claramente su lugar como padres. Y entonces el hijo no satisface bien sus necesidades y se especializa en una posición, entre comillas, neurótica, entendiendo lo neurótico como la neuronormalidad, de que todos somos un poquito neuróticos en el sentido de que nos pasamos de víctimas o nos pasamos de perfeccionistas o nos pasamos de exigentes o nos pasamos de sufrientes o nos pasamos de orgullosos. Y claro, entonces yo creo que un trabajo terapéutico, en realidad lo que hacen la mayoría de trabajos terapéuticos, es a partir del síntoma, a partir de la puerta de entrada del sufrimiento, es tratar de sanear la casa y sanear la historia y sanear las vivencias dolorosas infantiles, y son dolorosas porque los padres no estaban en su lugar, porque no se conectaron bien, no porque no nos quisieran o porque sucedieron también historias traumáticas que tienen un peso también. Mira, es que yo me acuerdo de lo último que he vivido este fin de semana, claro. Trabaja una mujer
que antes de que ella naciera, pues muere un hermano pequeñito, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, se embaraza la madre y claro, y esperan un niño con esta esperanza de reemplazar al que se perdió, pero luego es una niña y entonces la madre como no se conecta con la niña porque en realidad está conectada con el niñito que se murió. Entonces, claro, cada persona tiene una historia que es como un puzzle muy sutil, una alquimia de hechos y de circunstancias. Y esto es muy bonito porque hay la inmensa diversidad de seres humanos, cada uno con sus latidos, con sus vicisitudes, con sus preocupaciones. Pero claro, el gran reto es cómo nosotros nos curamos, entre comillas, y nos forjamos una vida que valga la pena, una vida con sentido, una vida en la que podamos estar en el lugar que nos corresponde en nuestros distintos sistemas, como amigo, como padre, como pareja, como hijo, qué sé yo, como abuelo, como tío, como director de empresa, como trabajador de un banco, yo qué sé. Porque en definitiva el mundo nos ofrece lugares. Algunos nos lo ofrece por el hecho de nacer, ¿no? Y por el hecho de tener hermanos. Y otros los vamos interpretando y los lugares a veces son cambiantes. A veces uno, qué sé yo, es profesor en una universidad, pero luego toma un curso de arqueología porque le interesa y ahí es alumno. Así que en un espacio tiene el lugar del profesor y en otro espacio tiene el lugar del alumno. Como así funciona la vida. Pero bueno, este año, por ejemplo, el noviembre, que el taller que voy a dar en Buenos Aires será una especie de especialización. Yo he dado muchos talleres sobre la temática de la pareja, ¿no? Pero este año es más la temática de padre, madre, padres, la temática del árbol genealógico y la temática, bueno, de los vínculos cruciales y obviamente también los hermanos y el marco y quiénes somos nosotros con todo este crisol, con todo este magma. Así que es como empezar por el principio, empezar por el principio, es como aprender, es como si conjugas bien las vocales con algunas consonantes y luego empiezas a construir palabras y luego combinas bien las palabras, acabas construyendo frases y luego juntas las frases y acabas construyendo un relato y embelleciendo la vida, que es un poco lo que todos queremos, en definitiva, vivir amablemente, vivir cordialmente. Amablemente viene de amor y cordialmente viene del corazón, vivir con corazón. O sea, que nos, que nos dirija la sabiduría de nuestro corazón, ¿no? Y ahí, bueno, mira, en casi todas las constelaciones también es raro que yo haga alguna constelación. Hay de todo, ¿no? Depende. Pero es raro que no haya que poner al padre y a la madre. Mm. Es raro que no haya que poner al padre y a la madre, porque ahí se coció el ladrillo, ¿no? Como si dijéramos, ahí se coció el asunto. No, claro, hay que comprender qué pasaba con la madre, qué pasaba con el padre, tantas cosas. Pero, en fin, pues esta matriz es crucial. Y de hecho, bueno, yo en mis libros, pues bueno, parejas, pero he tocado el tema de los padres en el libro de dónde están las monedas y la importancia de tomar las monedas y la importancia de diferenciarse de los padres también, la importancia de buscar una deslealtad dichosa, una deslealtad no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo. Y bueno, y al final padre y madre son compañías para toda la vida, para bien o para mal, depende del lugar desde donde los miramos y desde donde lo hemos integrado, ¿no? Y cuando digo para toda la vida, pues claro, yo por ejemplo, pues ya no tengo padres vivos. Ujú. Ya, mi madre falleció hace un par de años, pero es impresionante la presencia de los padres
como incluso cuando faltan, ¿no? Como están ahí y están ahí mm, con, con- como si siguieran siendo estos enseñantes, ¿no? Estos maestros. Y claro, importa mucho dónde están dentro de uno, dónde están dentro de uno, qué forma, qué espacio ocupan dentro de uno, ¿no? Sentimos gratitud, sentimos amor, sentimos respeto, sentimos dolor también, pero es un dolor aceptado, asumido por las heridas que nos tocó vivir. Hemos podido poner bálsamo a veces a traumas muy difíciles, claro, a veces hay padres y madres con los cuales los hijos han sufrido mucho, han sido violentados, o el gran dilema también, ¿no? Como el niño necesita tanto la pertenencia, el amor, cuánto a veces se traiciona a sí mismo para ser más aceptado, en lugar de respetar sus propias predisposiciones, sus propias tendencias, su propia verdad y autenticidad, ¿no? Gabor Maté, que ahora está muy famoso, muy en el candelero y dice cosas con mucho sentido, pues él, en realidad, muchos autores vienen a decir cosas parecidas con lenguajes distintos, ¿no? Pero él opone, pues esto, la autenticidad y hay la necesidad de amor o de apego y hay la necesidad de respetarse a uno mismo y de la propia autenticidad. Y claro, muchas veces el niño aprende a traicionar su propia autenticidad y adopta un rol para pertenecer mejor, para adaptarse mejor, para sufrir menos. Luego, claro, nos encontramos en terapia y bueno, ahí vienen y bueno, claro, que me acostumbré a no sentir, me acostumbré a que me resbalaran las cosas o me acostumbré a ponerme lejos o me acostumbré a ser un reclamador. Como empezábamos esta charla, pues a sentirme un acreedor, uno que acaba diciéndole a la vida y a los padres que, como explico en el libro de las monedas, que no fue de la manera adecuada, ¿no? Y claro que no fue adecuado porque podría haber sido más amable, pero es de la manera adecuada porque ha sido de esta manera. Entonces no podemos cambiar lo que ha sido, pero podemos cambiar nuestra manera de vivir y enfrentar lo que ha sido. Decía Milton Erickson de que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y yo creo que es cierto. Es decir, que la infelicidad la labramos y la cincelamos cada día. Y a veces lo más triste, y lo vemos también en el trabajo terapéutico, es de que a nuestras heridas infantiles con los padres, por lealtad a los padres, les regalamos el sufrimiento de nuestra vida, ¿no? Es como si dijéramos, porque me hirieron y me hicieron sentir que no tenía valor, pues ahora me comporto en la vida dándoles la razón y no me doy valor y me meto en situaciones que confirman que no tengo valor. O soy una víctima y me meto en situaciones donde me van a maltratar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, es, es, es radicalmente necesario trabajar las raíces. Es radicalmente necesario trabajar las raíces y, y hacer un clic en la dirección de abrirse con mucha fuerza a la vida, porque lo que alegra al corazón es abrirse a la vida, hacer lo que uno desea hacer, abrir el corazón, tener amigos, tener amor, qué sé yo, cuidar de algo, disfrutar de lo que nos mueve, qué sé yo. Sin mucho más, hay gente que le mueve tocar la guitarra, hay gente que le mueve, qué sé yo, hurgar en aparatos electrónicos, hay gente que le mueve
cocinar, hay gente que le mueve hacer poco, hay gente que le mueve, no sé, plantar árboles, Así es, no sé. A así mí, es. me- a Sócrates a veces le gustaba mucho ir al mercado y entonces sus discípulos le decían, pero ¿por qué te gusta tanto ir al mercado? Y Sócrates decía, porque eh, me gusta ver la cantidad de cosas que no necesito para ser feliz. Y a mí me pasa un poco lo Lo mismo. mismo. A mí me pasa un poco lo mismo. No, que tengo una cierta tendencia a la frugalidad, ¿no? Entonces, a veces hay tantos objetos en el mundo y en los mercados y aquí y allá yo pienso, pero esto le interesa a alguien, esto alguien lo necesita o alguien lo quiere, ¿no? Pienso, qué bien, porque en esta tienda tienen que ganarse la vida, pero y de mí no se la van a ganar porque a mí no me interesa nada. Pero entonces como hay gente para todo, ¿no? Y tendencias tan distintas, afortunadamente. Y a unos les apasionan las matemáticas y a otros, qué sé yo, no saben calcular un porcentaje, pero saben bailar. Así es, así es. Recién te escuchaba y pensaba qué importante es volver a conocernos en la adultez, ¿no? Volver a pensarnos, volver a hacernos las preguntas, volver a mirar o mirar por primera vez hacia adentro, porque en la infancia, como decís, muchas veces el mecanismo es el de supervivencia, ¿no? El que podemos, y en la adultez muchos tenemos la bendición de poder dedicar el tiempo, la energía a elegir cómo vivir, ¿no? Y salir del automático y de los pasos que, como bien decís, se vienen dando en los sistemas a los que pertenecemos, sistema humanidad, del país, el sistema familiar, porque sabemos que nuestra historia no comenzó con nosotros, somos la continuación de pasos de los que llegaron antes y también somos ancestros, ¿no? Hay otros que van a suceder nuestros pasos, así que eso me parece una responsabilidad enorme también. Sí. Mira, esto es muy bonito, ¿eh? De- En noviembre también voy a estar en Brasil, voy a dar un taller en Sao Paulo sobre salud y otro en Porto Alegre. Y Eliane, la organizadora de Porto Alegre, me pidió que hiciera un pequeño vídeo en el que leyera el poema de La bola de oro, que es un poema que Bert Hellinger comparte. Y es el poema en el que habla de que bueno, lo que mi padre me ha dado no se lo voy a poder devolver, se lo daré a mi hijo, ¿no? Y esta bola de oro la vamos transmitiendo y aquello que le correspondería al padre, pues al final va a parar al hijo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante la idea de vivir también como para los que vienen, para lo que está por venir, de vivir orientados al futuro. Y iba a decir algo que se me ha ido, como sí, sí, iba a decir que Irving Yalom, un autor, un gran psicoterapeuta, incluso decía, tiene un libro sobre la muerte, y decía que hay gente que muere mejor cuando se da cuenta de que su forma de morir también es un ejemplo y un modelo para los que se quedan, ¿no? Es como, es esta idea de que de dejar a los que vienen, de dejar a los que vienen un buen legado que les sostenga, que les impulse, que les anime. Pero como tú decías, y has utilizado la palabra despertar, claro, en la vida, en realidad la mayoría de la gente cuando tiene 18 20 años y ya empieza a sentirse como ha salido de la contradependencia adolescente y empieza a sentirse ya un poco, saca a la cabeza su independencia, su autonomía, empieza a pensar a los padres porque toma un poco de perspectiva y a pensarse a sí mismo porque también toma un poco de perspectiva. Entonces empieza el proceso de decir, bueno, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Qué ha pasado? Y hay gente que lo hace más y hay gente que lo hace menos y hay gente que sigue viviendo en automático
hasta que la vida le da un golpe y le hace caer del caballo, como a San Pablo, ¿no? Y entonces uno se cae del caballo y entonces ahí se queda desestructurado, se queda lastimado, se queda partido. Esto puede tomar la forma de una separación, de una decepción amorosa, de un embarazo no deseado, de un aborto inesperado, de, qué sé yo, de un despido laboral, de una frustración de la muerte imprevista del padre o de la madre, y entonces uno queda como, bueno, pues mucha gente empieza el camino porque se ha sentido avasallado pues, bueno, por una enfermedad, por un trastorno de ansiedad, por una gran angustia, porque se deprime. Y entonces, pues bueno, no queda otra que ponerse a mirar. Y hay un psiquiatra que tiene mucha predicamento en las redes aquí en España, que es muy radical, y dice, claro, lo que dice toda la gente que lleva mucho tiempo acompañando personas. Dice como que los problemas de la serotonina o no sé qué, que todo esto son tonterías, que lo que hay en el fondo son problemas de la vida, problemas de las relaciones, problemas de los vínculos, problemas del amor, problemas del dolor, problemas reales de la existencia, que luego el cuerpo los gestiona, pues generando ansiedad o generando no sé qué, o generando una depresión, o generando una psicosis, o generando las rarezas en la relación con uno mismo, porque no olvidemos que el trabajo es ponerse en paz con los padres y ponerse en paz con uno mismo, y ponerse en paz con uno mismo, y uno es un continente, decía Walt Whitman, el poeta, decía, bueno, soy enorme, contengo multitudes. Y claro, contenemos multitudes de paisajes internos, y algunos son muy bonitos y otros son difíciles. Y uno siente la envidia y bueno, pues también soy envidioso. Este rato he sentido la envidia y qué bien que la puedo sentir y manejar para que no me gobierne. Y ahora siento la tristeza y me entrego a la tristeza, pero qué bien que puedo sentir la tristeza para que no me gobierne la depresión o el enojo. Puedo vivirlo de manera tal que no se enquiste y mi energía se caiga, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que sumergirse a veces en las cavernas que no nos gustan, pero que forman parte de nosotros porque, porque esto nos permite manejarlas y adueñarse de nosotros mismos. Yo creo que el proceso en la vida, en cierto modo, no solo es de crecimiento, la metáfora de crecimiento a veces tiene el peligro de generar gigantismo, sino es un proceso de completud, de completarnos, de hacernos más completos, de que no haya ni un gramo de nosotros que no sintamos que es verdaderamente nuestro, que no quede expulsado de nuestro reconocimiento, ¿no? O sea que esta cosa de la inclusión, que es un poco el grial del abordaje de las constelaciones y Eber-Hellinger, y también es el grial de los abordajes humanistas, es crucial, ¿no? Inclusión, inclusión de todo lo que soy, inclusión, inclusión de todo lo que ha sido, de todos los que somos, bueno, nada. Y en esta dirección trabajamos. Así es. Y lo más bonito de la filosofía sistémica y por supuesto de los talleres que vos brindás es que nos abraza a todos. Acá nadie queda excluido o afuera de la posibilidad de hacer este trabajo, porque no se trata de cómo fue nuestra historia, no se trata de los padres que tenemos o que tuvimos, de lo que pasó, de lo que dejó de pasar. Se trata, como decías antes, de el lugar que cada hecho de nuestra vida tiene adentro nuestro, en nuestro corazón. Y es maravilloso, yo no dejo de sorprenderme de cómo todo ese orden que vamos logrando en el interior se manifiesta en el afuera, ¿no? Que no es otra cosa que un adentro extendido. Entonces, de pronto
nuestras relaciones cambian, la relación con nosotros mismos, por supuesto, la forma de mirarnos, de acompañarnos, de atendernos y darnos lo que necesitamos, la relación con el dinero, con el trabajo, de pronto se empieza a transformar, ¿no? Y cambia de forma y eso me parece maravilloso. Entonces, quiero preguntarte, porque obviamente ya estoy anotada en el taller intensivo que vas a venir a dar en el mes de noviembre, Argentina, 1, 2, 3 y 4. Y te confieso que el entusiasmo que venía teniendo desde que me anoté se está transformando en ansiedad. Ya quiero que llegue la fecha. Así que Ah, necesito información, Joan. ah, Quiero saber para todos de qué se va a tratar, qué vamos a encontrar allá, para quiénes está dirigido, ¿qué nos podés contar? bueno, es un poco lo que hemos estado hablando, ¿eh? El árbol genealógico, comprender mejor qué ha pasado en el árbol genealógico, comprender mejor qué ha pasado en el corazón de nuestra madre, de nuestro padre, comprender mejor qué ha pasado en la historia afectiva de nuestros padres, comprender mejor quiénes, cómo nos hemos construido nosotros en relación a nuestros padres, qué guiones de vida hemos trazado, cómo nos mantenemos leales a pesar de nuestro sufrimiento, cómo renunciamos a nuestra autenticidad con la idea loca de seguir perteneciendo. Así que todo el taller irá pivotando en la dirección de reordenar en nuestro cuerpo y en nuestro interior este paisaje crucial que son nuestras raíces y nuestros vínculos importantes, y esto lo haremos, pues habrá espacio para donde yo voy a hacer constelaciones y habrá espacio donde haremos ejercicios y trabajos donde todo el mundo pueda encontrarse con la madre, con el padre, con los padres, pueda encontrarse con aquellos lugares del sistema familiar que necesitan ser revisitados, honrados, rezados, llorados, reparados. Decía, decía García Lorca, el poeta, decía, hay cosas que no se pueden solucionar porque hay voces encerradas dentro de los muros que nadie escucha. Entonces, claro, estas voces, estos secretos, es como poner un saneamiento en el paisaje de nuestros vínculos. Esto es lo que haremos. Esta es lo que la propuesta que me hizo Vero. Y es cierto que yo siempre hago los 4 días de trabajo de parejas, pero ¿por qué no 4 días de trabajo con las figuras parentales, con el árbol genealógico, que es tan crucial, es como, como la base del edificio, ¿no? Entonces me pareció que sí, que adelante, y, y luego, claro, bailan en mi cabeza y en mi cuerpo muchas ideas de cómo orientarlo, pero bueno, irá tomando cuerpo, y yo siempre me mantengo en un porcentaje de fluir con el momento también y con el grupo. No me gusta tener programas absolutamente rígidos, milimetrados, porque entonces me siento como en una camisa estrecha y también impide mi propia creatividad y fluir con lo que el momento requiere y necesita, ¿no? Pero si, por ejemplo, el intensivo que hago de parejas es como una forma de hacer crecer dentro de uno el lugar para ser pareja en la dirección que cada uno necesita, pues este sería un taller orientado a eh, sanear, como dice el libro de las monedas, eh, sanar el vínculo entre hijos y padres, ¿no? Y quedarse en paz, y quedarse en paz. Y, y, y hay una paz que viene de que sentimos lo amoroso y la gratitud, y hay una paz que viene de que a veces no sentimos tanto la emoción amorosa ni grata porque hay muchos resentimientos, pero sentimos que asumimos, que asentimos, que aceptamos, y que esto viene más desde un yo espiritual a veces también, ¿no? Que hay que despertarlo, porque a veces el yo personal
no quiere dar el brazo a torcer de ninguna manera. Eh, es, es, a mí me da mucha pena cuando es el yo, el yo, el yo y todo enredado en el yo y a veces uno no se da cuenta de que está como el pálpito divino o el pálpito del ser o del espíritu, como decía Hellinger, pues ahí aguardando que seamos menos tontos. No sé. Entonces, pues a veces hay que dar el brazo a torcer y a sentir con humildad, desde la reverencia, desde la inclinación, no como ejercicio deportivo. No nos inclinamos deportivamente porque esto es bueno para la musculatura, no. Lo hacemos como una forma de trabajo interior para abrir el corazón a las cosas y a los padres tal y como fueron. Mal nos pese, mal nos pese, ¿no? Esto es lo Totalmente. que, esto es lo que viviremos de alguna manera, ¿no? Bien. Yo confío que será bueno para todos, que habrá semillas para todos y yo tengo un convencimiento pleno de que si uno estructura dentro de su cuerpo una vivencia buena de sus orígenes, de sus padres, la vida seguirá siendo problemática y maravillosa. Pero es que los problemas de la vida no, es decir, conviene que nos pillen bien equipados, porque entonces siguen siendo problemas, pero más que problemas parecen como retos, desafíos, qué sé yo, recibir un hijo, bueno, pues, o enfrentar un duelo o una pérdida. Ya sabemos que la vida duele, pero la vida duele, pero no se convierte en sufrimiento si nos pilla en casa, si nos pilla en casa, ¿no? Entonces, una metáfora sería de, de, de llegar a casa, de llegar a casa. Ay, me Algo encantó. así, Me algo encantó. así. Que la vida nos vaya encontrando con la valijita de herramientas lo más surtida y completa posible, ¿no? Porque nunca sabemos qué va a tocar. Y, y claro, en este sentido te escuchaba y pensaba, pareciera ser que en nuestra humanidad está todo dado para que no lleguemos a esa paz, viéndola como el estado de conciencia del que hablas y que al final todos anhelamos y todos queremos. Porque claro, entre el ego, la neurosis que algunos tenemos, el querer tener razón, bueno, el estar permanentemente divagando entre pasado y futuro, el basar nuestra vida en las creencias y menos en los hechos, y pensar tanto la vida y sentirla tan poco, ¿no? Qué importante es encontrar estos espacios donde conectamos con nuestro lado espiritual, con nuestro lado más esencial para también complementar y tener recursos que nos sacan de nuestro pequeño yo y nos conecta con esta otra posibilidad, ¿no? Claro. Entre el padre y la madre, ahí, un poquito por detrás de ellos, se encuentra ubicado el espíritu, que es el poder, el misterio, como imagen, como metáfora, el poder, el misterio, la fuerza a través de la cual la vida llega a nosotros. Entonces el reconocimiento de esta esencia que tú nombras, claro, hace que nos sintamos más en casa. Y esto es más fácil cuando estamos más en paz con los padres, reconocemos la fuente de la que venimos. Y estando en casa, pues bueno, lo que decía, la vida es complicada, pero la manejamos mejor y es posible estar más en paz en medio de las tormentas, en medio de las tormentas, porque en definitiva, no sé, yo leo y biografías y veo y nunca se termina qué sé yo, de atravesar nuevas tormentas, ¿no? Pero cuanto más estamos en casa, como tú has dicho, tenemos más utensilios, tenemos más bagaje, estamos más asentados. Entonces, bueno, la vida puede ser difícil, pero
O puede llover, pero tenemos paraguas. O puede llover y nos mojamos y no nos importa mojarnos, ¿no? Decía, Eso. decía Leonard Cohen, decía algo así como respecto a esto de la lluvia y mojarse, decía, la gente tiene miedo de que llueva y mojarse. Y él decía, yo ya estoy mojado, como diciendo, si uno ya está mojado, entonces no importa tanto que llueva, ¿no? Tal cual, tal cual. No depende tanto de lo que nos pasa, sino cómo lo tomamos y cómo lo vamos abordando. Es así. Claro, Es claro, así. claro, eso. Entonces, mi origen, mis raíces. 1, 2, 3 y 4 de noviembre. Yo sé que venís, por supuesto, con el taller pensado y armado, pero que también fluís mucho con el campo de todos los que estamos ahí formando parte del grupo y acompañando. Vamos a encontrar mucha sabiduría, mucho conocimiento, muchas herramientas de estas que hablamos que son tan importantes para entender los desórdenes que todavía nos habitan y poder ir un poquito más hacia el orden. Vamos a encontrar meditaciones, constelaciones y sorpresas, me imagino, porque aparte Vero, que es maravillosa, siempre prepara algo lindo para mimarnos y para disfrutar. ¿Hay algo más que quieras agregar de este Bueno, taller, algo que traiga este año que sea nuevo? no, bueno, no, en todo caso, no, yo tengo mi estilo y mi manera y en realidad las cosas las voy creando cuando me encuentro con ellas, ¿no? No, es como que yo tengo un bagaje como gestaltista y como humanista y como experiencialista, entonces seguramente viviremos cosas que no son estrictamente constelaciones, aunque claro que haremos constelaciones, ¿no? A través de meditaciones, experiencias, formas de estar con uno, encuentros relacionales con otras personas también. Pero bueno, esto es en noviembre y para mí falta como una eternidad, como mi, o sea, claro, cuando tengo un foco, para mí es muy interesante plantear cosas porque te obliga a enfocarte. Yo, yo mi tendencia natural es, bueno, mi tendencia natural hasta cierto punto, a veces digo, a mí no me gusta mucho pensar, no me gusta mucho pensar. O sea, pero claro, cuando tienes una tarea por delante, entonces la piensas y entonces se va creando de alguna manera, ¿no? Pero bueno, que le daré un toque gestáltico, humanista, experiencial, de atención, no dogmático, vivencial y mucha constelación también. Bueno, hermoso, hermoso. Y sin dudas, como decís, va a haber muchas semillas y mucha cosecha para todos nosotros. Sin dudas va a ser así. Bueno, ya llegando al final de la entrevista, que ya estamos por cumplir la hora, me encantaría cerrar con una pregunta final. Si hay algo que quieras compartir que yo no te haya preguntado, algún tema que no hayamos tocado. Mira, no, ahora lo primero que agregar algo también de que el cuerpo, el cuerpo, todo lo vivimos a través del cuerpo, el cuerpo es el gran laboratorio, el cuerpo es el gran alquimista que organiza todas las vivencias, entonces también presidirá el encuentro de noviembre la atención constante a las vivencias del cuerpo también, ¿no? No solo ideas, sino cómo procesamos, cómo se da el proceso. Cuerpo, proceso, atención, serán claves de lo que haremos. A mí en realidad me parecen claves de cómo vivir lo cotidiano. Atención, proceso, cuerpo, porque es el cuerpo, es como es que vivimos en el cuerpo. eh, y en el cuerpo sucede todo. Entonces, es como,
A veces padecemos ignorancia de nuestras vivencias corporales. Y ahí están, y hay muchos espacios esperando ser descubiertos, otros esperando ser liberados también. Emociones, sentimientos. Esto. Clave. En la era de la información, donde todos tenemos tanta data, dejarla en el mundo de las ideas, en el archivo, no tiene ningún sentido si no la podemos bajar al cuerpo y ponerla al servicio de cada día. Y me encanta esto, que sea bien integral, ¿no? Mente, cuerpo y alma. Vamos a trabajar con todo al servicio de la sanación. Bueno, hermoso. Buenísimo. Joan, gracias. Lo que disfruté este encuentro, como todos nuestros encuentros, es más un sentir el que te mando más que ponerlo en palabras. Si se quedaron con ganas de seguir conversando, como contaba Joan al inicio, compartimos 2 entrevistas para el podcast El Camino de la Mariposa, así que están a disposición para quien quiera escucharlas, son muy hermosas. Y nos estaremos encontrando, si el espíritu quiere, el 1, 2, 3 y 4 de noviembre en Argentina, cuando estés por acá. Bueno, Vicky, no sé cómo expresarte mi gratitud. Me ha resultado muy cómodo, como siempre que hemos tenido entrevistas contigo, muy agradable, y así que te agradezco de corazón y en noviembre nos damos un gran abrazo también. Ahí estaremos, claro que sí. Gracias, Joan, gracias, Vero Gadea, que también nos estuvo acompañando, y gracias a todos los que estuvieron Todo. en este vivo y van a estar también en otros tiempos. Bueno, Un beso, hasta gran pronto. abrazo. Abrazos Adiós. a todos. Abrazo. Chao, chao.